Paso a vosotros, amados hermanos. Quiero invitarles a que tomen su asiento, su cuaderno, su lección, su Biblia, su lápiz, su papel para apuntar. Para nuestros hermanos que nos acompañan de diferentes partes, si necesita usted el cuaderno de escuela sabática para estudiar con nosotros, puede pedírnoslo por medio de Facebook, mi correo electrónico de la iglesia también, o mandando un mensaje por medio de las páginas de internet. Estaremos para enviárselo por correo para que no le cuesta absolutamente nada. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar la lección de esta mañana, una lección que nos va a ocupar, y precisamente siguiendo la secuencia estamos estudiando temas de ¿qué? De los mandamientos de Dios. ¿Y cuál nos toca hoy? La lección de febrero 21, que se llama el título, el pecado, ¿por qué? El pecado por adulterio. Bien, esta lección precisamente es muy amplia, hay mucho que hablar y que decir. Quizás no pueda cubrir todo lo que se tiene que decir, quizás precisamente queden algunas dudas, o tal vez como es un tema, es un mandamiento que cubre precisamente a todo mundo, porque todo el mundo puede estar en peligro de caer en este pecado. Porque Dios, lo que Dios une y ata, el diablo viene y lo desbarata. Y una vez cuando está desbaratado, para arreglarlo es un problema muy grande. Bien, las preguntas que surjan, si alguna no queda contestada, para nuestros hermanos que nos acompañan en internet, puede enviar sus preguntas para que se les conteste, y si tiene algún problema o algo que quiera saber qué es lo que se tiene que hacer, también puede hacerlo para que podamos entablar plática por medio de escrito o bien por medio de teléfono también, y si no es lejos, también por medio de una visita, para que entienda sus dudas y sepa si tiene algún problema de esta clase, podamos ayudarle y contestarle. Bien, el título se llama el pecado ¿de qué? Por adulterio. El mandamiento dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento, algunos piensan que lo inventó Moisés. No es así. Este mandamiento existía muchísimos años antes de Moisés. Muchos años antes, los hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, lo guardaba y lo respetaba. Y vemos precisamente que aún la gente que no era del pueblo de Dios sabía de este mandamiento, como hoy en día también es precisamente un caso de problema duro en las naciones. Aunque algunos han inventado y tratado de inventar algo nuevo para tener libertinaje, Dios sigue siendo el mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y sigue diciendo lo mismo: no cometerás adulterio. Bien, vamos a ponernos de pie, ya que dijimos cómo se llama el título de la lección. Todos juntos vamos a decir el verso de memoria. ¿Cómo dice? No, otra vez, no adulterarás. La cita, Deuteronomio 5:18. Deuteronomio 5:18. No adulterarás. En Éxodo dice: no cometerás adulterio. Tome su asiento. Este mandamiento, que solamente son dos palabras, pero es en realidad un mandamiento que en realidad compete a todo ser humano, y es precisamente para que lo sepa tanto el que está casado como el que no está casado, porque por allí, por ese peligro va a pasar. Dice aquí, tenemos una lectura bíblica en Mateo 5, 27 al 37. Mientras tanto, usted busca la cita, le diré precisamente qué es adulterio. Adulterio precisamente es romper un pacto que se ha hecho en una pareja, la cual formó un matrimonio y le fue infiel precisamente, y tuvo que ver con otra persona que no es su pareja,
aquella persona precisamente ha cometido adulterio porque ha sido infiel y desleal a su compañera o compañero. Cuando esto precisamente sucede, precisamente dice la Biblia que esto es inmundicia para Dios y es precisamente pecado, porque está prohibido, porque no puede tener dos esposas o dos esposos al mismo tiempo. No, tiene que ser leal al pacto que se hace, serle fiel toda la vida y leal precisamente, que viene siendo casi lo mismo, pero no. Esto va a la fidelidad de la persona, de cumplir con una promesa, un pacto, el cual tiene que llevarse a cabo. La Biblia dice, es mejor que no prometas y no cumplas. Bueno, eso es adulterio. Adulterar precisamente también es revolver. Cuando un producto está revuelto con otro, está adulterado o está mixteado. Y precisamente a Dios no le gustan ese tipo de mixturas. Bien, tenemos aquí un ejemplo también. A Dios no le gusta que mixteemos o revolvamos lo caliente con lo frío. Porque dice, porque ni eres tibio ni caliente, te que vomitaré de mi boca. De manera que a Él no le gustan las revolturas. Y ahora vamos adelante. Mateo capítulo 5, verso 27. En el verso 27 voy a leer este primer verso. Usted va a leer el verso 28 y nos unimos en el 37. El 27 dice así: oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que se repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que se repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco y negro. Todos, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más es de esto, de mal precede. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. En esta lectura encontramos que el Señor Jesucristo dice que ya se había dicho desde la antigüedad. Él aquí dice, ¿oíste lo que fue dicho? No adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no solamente ocurre para la mujer, también para el hombre. Así es que no va a decir, no, es que es para las mujeres, para mí no, es para el hombre, porque también la mujer puede suceder que tenga esa tentación y caiga en ese pecado. Entra precisamente por la mente, empieza, se trabaja y de manera que después se efectúa, y ahí está el problema. De manera que antes que avanza, el pensamiento es difícil de controlar. Pero en cuanto llega, inmediatamente, si no lo puede esquivar y le es tentación ese pensamiento, tiene que pedirle a Dios que se lo quite ya. Bueno, luego dice aquí, mas cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que quiere decir que a Dios también podemos pecar con el pensamiento. El pensamiento
Dios aborrece los pensamientos inicuos o malos, y este es precisamente uno de ellos, el cual anida en el corazón de las personas del mundo y constantemente platican de cosas que ellos hacen, que en realidad da vergüenza platicar lo que ellos hacen, como dice la palabra de Dios, en lo oculto. Luego dice aquí: por tanto, si tu ojo fuere derecho, fuere de ocasión de caer, quítalo de ti. Esto significa precisamente lo importante que tiene que ver precisamente la fidelidad para con Dios. De manera que dice, si fuera ocasión de caer, mejor es que te quites un brazo o un ojo, pero no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si una persona tiene la tendencia de robar y siempre roba con la derecha, ¿usted cree que cortándose el brazo ya se le va a quitar la costumbre? No, pues lo va a hacer con la izquierda. Y si no lo puede, si no tiene las dos manos, se las quita, hermano, pues le dirá a otro: ayúdame a robar, y otro lo va a llevar. De manera que lo que quiere decir Jesucristo aquí, que es tan importante, que es mejor que tú te saques un ojo si fuera ocasión de caer, para que no caigas. ¿Quién es el ojo? Sí, muchas veces precisamente dirá: pero ¿quién será ese ojo? Para un hombre, esos ojos son su esposa. Para una esposa, esos son sus ojos de su esposo. Si él te está desviando para el mundo, mejor es cortar, que todo tu cuerpo sea echado al fuego. Y se conoce cuando el diablo tiene esas intenciones, porque el diablo busca y ve el lado flaco de la pareja. Nunca va a atacar al más fuerte primero. Dice: ¿quién es más débil? Oh, él tiene cientos debilidades y gustos, y por allí voy a caer. Y lo convierte en ebrio, lo convierte en vagabundo, y se la quiere llevar al baile, y se la quiere llevar a todas partes del mundo, y ella no quiere, y ya no quiere que vaya a la iglesia, y ella sí quiere ir a la iglesia, y ahí está el problema. ¿Y por qué no decirlo al revés? Ella también: no, pues es que a mí me gustan las cosas del mundo, a mí no, y ahí está el problema. Y ahí está esto sucede, hermanos, precisamente por eso hay algunas parejas que viene la hermana, pero él nunca viene, y sabe que por allá anda en problemas. Eso sucede. Entonces, si tu ojo fuere ocasión de caer, mira, mejor córtalo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos precisamente a lo que vamos. No tenemos mucho tiempo, pero no me voy a extender más que para explicar esto, para que se entienda. Él dijo: el que amare a padre o a madre más que a mí, ¿qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No es digno de mí. Se los voy a dejar de tarea. No es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Tome su cruz. Porque es una cruz, hermanos, es un problema, es un dolor, es algo terrible que no es fácil de explicarlo, y solamente lo entiende la persona que ha tenido tales problemas. Pero esto es grave, ¿sí? Si esto me va a apartar de Dios, mejor. No hay que jugar con lumbre, porque es peligroso. Muchas parejas han querido buscar a Dios ya cuando han ido al mundo, porque uno se llevó al otro, el otro se llevó al uno, y hasta allí se perdió. Y los hijos después, ya que crecen y tienen problemas, vienen a la iglesia: hermano, ayúdeme, mis hijos no quieren, visítelos. ¿Por qué? Porque no se hizo nada, absolutamente nada. Bien, muchas veces esto falta por falta de oración, pero es importante no dejar de orar, porque para que no entremos en tentación, como dice el Señor Jesucristo. Bien, luego dice aquí que dice: también fue dicho: cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudia a su mujer, si no fuera por causa de fornicación, hace que ella adultera. Es lo único que puede permitir el Señor. Si ya su pareja no está con la persona, pero ya vive en otra manera, o ha tenido dice la gente allá en el mundo, un resbalón, y aún así la Biblia da una opción de un perdón. Pero si, dice aquí lo que vamos a estudiar en la lección, si ella o él no consiente, no quiere habitar, nadie es obligado precisamente a esclavitud.
tiene precisamente que, pues que parar ahí. Pero si la persona dolida está dispuesta a perdonar y yéndose a lo que ella, al extremo que sea, y la persona que ofendió está dispuesta a pedir perdón y arreglar las cosas, se puede. Pero cuando no se puede, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque voy a explicar, porque la pareja o la parte ofendida va a pensar, no, ya me lo hizo una vez, me lo va a volver a hacer otra vez, y va a estar siempre con ese presentimiento y esa desconfianza, y la otra persona no, se va a vengar de mí, y ya nunca hay la confianza que se va a tener igual. Por eso, Señor Jesucristo, digo, si no fuera por esta razón, definitivamente no. Hay otros casos muy difíciles de los cuales el Señor Jesucristo no tocó, no lo digo, pero es suficiente lo que está escrito para que nosotros hagamos un avalúo de ciertos problemas y podamos saber lo que se puede y lo que no se puede. Esto es lo que hace el ministerio cuando hay un caso, estudiar detalladamente un caso y ver qué se va a hacer. Bien, luego dice aquí, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Sí, porque hay un pacto, y cuando ese pacto se rompe, hermanos, ya la persona ya no está obligada, solamente queda a su disponibilidad, o sea, ya sea a perdonar o a no perdonar. Pero si quiere perdonar y la otra persona no quiere, ni modo, no se puede hacer nada. De manera que cuando yo pienso un cálculo de unos 1000, uno logra reparar a lo mejor la mitad de la confianza que puede haber, o quizás un 75, pero no 100% ya como la que se tenía al principio antes de romper un pacto. Bien, en el 37 dice algo que quiero recalcar, dice, nuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Qué quiere decir que sí, sí o no, no? Que digamos sí y que cuando vayamos a decir otra cosa digamos no. Pues siempre estamos diciendo sí y no, no para muchas cosas. Quiere decir que cuando tú dices sí, va a ser sí siempre, y no de que ahorita, ay, pues sí, al rato, no, pues es que, un ejemplo para ser más claro, dos jóvenes se casan, pasa el tiempo y luego sale él o ella, oh, pero es que no, es que yo no te quería, o ya no te quiero, ya no fue sí, sí, si no fue sí, sí, ahora no. Entonces no mantiene la palabra, tiene que decir sí, y si le tocó mal, que bien, tiene que ser conforme con ello, porque debe ser sí. Y cuando ya sea no, definitivamente va a ser no. Pero eso de que ahora no, y de que ahora sí, de que ahora sí, de que ahora no, nada más es de los gentiles, no del pueblo de Dios. Vea cómo este mandamiento es un poco duro y estricto, y a veces como que nos duele, hermanos, pero es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no la usamos como es, como martillo que quebranta la piedra, esta piedra que somos nosotros no va a ser labrada para que quede hermosa como Dios quiere. ¿Usted cree? Así es, amados hermanos. Vamos a ver ahora el comentario. Voy a leer el comentario. Sí, diga, hermana Tere. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar. En este punto, hermano, hay muchas cosas en que se debe de sostener la palabra que uno dice, porque no solamente en pareja o así, porque si no sostenemos la palabra que hablamos, hermano, también podemos tener problemas con aquellas personas a quien le dijimos sí esto o no, ¿verdad? Pero es muy importante tener palabra. Eso yo lo aprendí desde pequeña y eso me ha funcionado muy bien. Es todo, bien, hermano. Bien, Dios lo bendiga. Aunque todavía no estamos en comentarios, pero ya escuchamos uno que es precisamente comentando precisamente lo de la lectura que tuvimos de Mateo 5, 27 al 37. Importante lo que dijo nuestra hermana. Si eso sucede, no vaya usted a decir, no, pero eso le sucedió a fulano. No. Todos estamos dispuestos a caer en este problema, porque a todo mundo ¿cómo se dice? Tiene ese mandamiento allí, y es peligroso porque por allí tiene que pasar. Una persona que no ha sido casada, hermanos, también lo tiene. ¿Por qué? Porque ¿cuántas madres solteras hay, cierto o no? Y luego todavía no se casan y ya tienen 2 niños de diferentes esposos, ¿cierto o no?
Entonces para todos, ¿verdad? Es precisamente por lo que no podemos decir no y cantar victoria y de señalarnos, no, pues tú, nada de eso. El mandamiento es para todos y Dios precisamente es el que se toca a juzgar. Ahorita lo que vamos a hacer es estudiar qué dice la palabra de Dios y qué es también lo que en la iglesia, el ministerio ha enseñado precisamente siempre, porque así lo dice la palabra de Dios. Voy a leer el comentario, escuche. Hermanos que nos acompañan en internet, vuelvo a repetir por si alguno no tiene la lección, en Facebook, en página de hermano Elías Rojas, está precisamente la lección. Cada sábado, desde el viernes, jueves o a media semana, se pone para que la estudie y puede bajarla. También puede pedir todo el cuaderno por internet y se le manda. Necesitamos solamente su correo electrónico. Vamos a ver, hermanos, inicio la lectura del comentario. En esta lección estudiaremos el séptimo mandamiento de no cometerás adulterio. Como este mandamiento está dado por Dios y es por la relación sexual de una pareja, estudiaremos también parte de algunos desvíos o anormalidades que muchos creen que no tienen nada de malo, y en el caso de los homosexuales o lesbianas dicen que ellos que así nacieron y creen que no hay problema, o sea que tuvieron esa inclinación y que es algo muy normal. No es cierto. Dicen que ellos así nacieron y creen que no hay problema, que ellos pueden entrar en el reino de Dios, pero como dijo el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es porque no se ha estudiado la palabra de Dios y no se conoce, y solamente se dejan llevar por un pasaje que se aplica equivocadamente. Voy a poner un ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dice todo, ¿voy a hacer todo? No, hay muchas provisiones, por eso es importante aplicar la palabra de Dios en cada tema correctamente. El adulterio surge, segundo párrafo, el adulterio surge cuando alguien de la pareja es infiel o desleal, teniendo una relación carnal con alguien más que no es su pareja, y se vuelve a tener relación sexual con la original pareja, hace que ésta cometa también adulterio. Y si se divorcian y se casan de nuevo, los dos cometen adulterio. O sea, cada quien agarra a su pareja. Solo que el culpable tendrá que dar cuenta delante de Dios, y nadie tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Pablo dice, no es defraudadores el uno al otro, es un fraude. Esto se refiere, voy a ser un tanto claro, no quiero ofender con esto, en este lugar pues no quisiera decirlo, pero es la palabra que se llama masturbación. Tanto en solteros como en casados, precisamente, en el casado aquí le llama un fraude, y que no debe precisamente practicarlo porque precisamente defrauda a la otra persona y hay serios problemas. Dice aquí, me perdí, es un fraude. El Señor Jesucristo agregó que no solo con tener un contacto sexual se comete adulterio, que con solo mirar a una mujer, o en este caso a un hombre, con morbo o en la pura imaginación, con eso basta para haber cometido adulterio, y es pecado. Por tal motivo debe haber siempre una fidelidad íntegra en pureza, y nada de que, pero ya está muy viejo o vieja y quiero cambiar mi pareja por algo mejor. Recuerde, somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que vivir en santidad. El Espíritu Santo debe vivir en nuestro cuerpo. Morada del Espíritu de Dios, como es santo, nosotros también tenemos que andar en santidad, de manera que de otra manera no se puede. La fornicación es otro pecado relacionado con el adulterio. Cuando un joven o una joven tiene relaciones íntimas o sexuales antes de casarse, esto es un pecado que se llama fornicación, y no por el hecho de casarse, que se casen después, va a desaparecer el pecado. De eso tendrán que dar cuenta delante de Dios. Los novios no deben tener ninguna relación de este tipo antes de casarse y recibir una bendición. Algunos jóvenes tienen esa creencia porque la oyen de los jóvenes del mundo. No está bien que tengan esa idea, ese pensamiento. Debe quitárseles, explicárseles
detalladamente cómo son las cosas para que no cometan errores. ¿Por qué el de tantas madres solteras y hijos sin padre que muchas veces no saben ni de quién es, sobre todo de los del mundo, en realidad? Dice aquí, el divorcio no existe solo por causa de adulterio. O sea, automática no hay. Pero cuando hay esto, ahora sí lo permite la Biblia. Así lo dijo Jesucristo. La prostitución es otro acto reprobado por Dios. Es corrupción. Y tales personas que practican esto, así no pueden entrar en el reino de Dios. Por eso está establecido que cada uno tenga su mujer y cada uno, dice, y cada una tenga su esposo o su marido. Bien, ¿por qué? Porque es todo tipo de problemas. En este tiempo hay naciones que han aceptado ya y aprobado legalmente una pareja de homosexuales y lesbianas, ¿cierto o no? Y algunas iglesias, no la iglesia de Dios, han casado a este tipo de parejas. Hermanos, eso es una burla y algo en realidad en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, que tiene precisamente un grande castigo. Esto lo practicó Sodoma y Gomorra y por eso fue destruida y quemada Sodoma y Gomorra, y no existe hoy en día, solamente el lugar que se convirtió en azufre y agua azufrosa del Mar Muerto. Bien, hoy en día también muchos han tenido eso de desvío. Hoy oigo por ahí que les dicen gays. Hay muchas palabritas que yo todavía ni conozco, ni sé ni qué quieren decir, porque no he vivido en el mundo, pero luego tengo que andar preguntando, oye, ¿y eso qué quiere decir? Y me dicen, para tan viejo, ¿a poco tú no sabes eso? ¿Y qué quieren decir con eso? Ni me quieren decir de la vergüenza que les da precisamente explicar lo que ellos dicen. Bueno, tantas cosas, hermanos, que se ven horrendas. Imagínense Dios cómo no estará de enojado para tener que traer pronto su castigo a esta tierra, como lo trajo rápidamente a Sodoma y Gomorra, cuando ya no había ni quien intercediera por Sodoma y Gomorra, ni el más grande amigo de Dios que decía, si hubieran 20, si hubieran 10, y lo rogó y no pudo detener el castigo. Así vendrá el castigo sin detenerse a este mundo que no tiene un freno para pecar. Bien, amados hermanos, pero la pregunta era, este tipo de personas, como el que tenga algún error, ya no de esa manera, de cualquier otro error de este tipo, o sea, ¿tiene vida eterna o no? Esto lo voy a decir por algo. En 2 ocasiones escuché esto de ciertas personas, y decía una así, pues yo les digo a mis hijos que tienen derecho de ir a probar primero el mundo, una probadita que hay en el mundo, y se vengan a la iglesia, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura, ¿qué? Echa a perder toda la masa. Hermanos, ese es un consejo para un padre equivocado y erróneo. Y la persona que dijo eso hace años, hoy en día tiene serios problemas que ya no se los acaba, ni con sus hijos, ni con su pareja. No quiso hacer caso, ¿ok? La otra persona dijo, no, pues yo dije, pues, le dije a mi hijo, bueno, pues, si tú escoges el mundo, pues vete al mundo. Pero si vas a escoger a Dios nada más, ¿está bien? Que si ya escogió el mundo, que se vaya. ¿Se le va a recomendar las cosas del mundo a una persona? No, a nadie. Ni porque ya está en el mundo, ya tiene que haya cometido lo que haya cometido, que haga su lucha mientras vive, porque quizás el premio no sea igual, pero pueda lograr algo. Ok. Algo muy importante. No me acuerdo qué iba a decir de aquí, pero bien, de cualquier manera lo vamos a ver ahorita en las preguntas, y continuamos porque tenemos el tiempo ya un tanto avanzado. Ahora vamos con las preguntas de esta lección. La pregunta número 1, ahí ya va a haber muchos comentarios. Vamos a tratar de llevarnos la media hora que tenemos ahorita para estas 9 preguntas. Bien, la primera dice, la de nuestra hermana Juanita. La segunda, ¿quién la quiere? La hermana Rebeca, el hermano Job. ¿Y quién la tercera? La hermana Josabet. Y la hermana Josabet. Ahí tenemos otra 4. Vamos a avanzar con 4. ¿Quién quiere otra? ¿Otra más?
Hermana Vidal, ¿ok? Bien, la cuarta, la hermana Vidal. Así como vamos en orden, vamos a empezar con la hermana Juanita. Y la primera pregunta dice, toda la primera pregunta, la número 2, para el siguiente hermano Job, y la tercera para no, allí dice 1, pero es 3 hermanos, perdón. La lección de ahí te dice que 1 es una equivocación. A veces sí la computadora me las cambia, pero en fin. Bien, es la 3 y la 4, la hermana Vidal. Dice, ¿qué es el adulterio? Mateo 19, 9. Hermana Juanita. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. ¿Qué es adulterio? El que se vuelve a casar, hermano, teniendo su esposa, Sí. si no ha faltado. Pero No, sí. no es que se pueda casar 2 veces, pero tiene a otra persona que es ilegal. O sea, que no está casado, no puede casarse 2 veces. Pero algunos lo han podido hacer, pero en cualquier momento pueden tener duros problemas con la ley, porque la ley no lo casa muchas veces. Tienen una y otra no legal, sino simplemente, como dicen, amor libre. Y eso es precisamente, y no que la tenga, sino simplemente con una vez que tenga una relación fuera del matrimonio con otra pareja, con otra persona, esto se llama adulterio. Bien. Eso es lo que es adulterio. ¿Entrarán los adúlteros al reino de Dios? La pregunta de hermana Juanita, 1 Corintios 6, 9. No, hermano Job, a usted le toca la 2. Esa es parte de la 1. Sí. Hermana Juanita, ¿entrarán los adúlteros al reino de Dios? 1 Corintios 6, 9. Si algún hermano tiene la lectura, puede darlo. ¿Sí la tiene? Para que avancemos, porque tenemos 9 preguntas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. No sabéis que los injustos, ¿no qué? No entrarán en el reino de Dios. La pregunta dice, ¿entrarán los adúlteros al reino de Dios? No. Definitivamente no, pero me adelanto a decir para que alguna persona no se ofenda y diga, no, pues entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Se vaya, espere a que la respuesta que sigue. ¿Habrá alguna oportunidad? Pero bien, dice, ¿hay alguna esperanza para tales personas? Juan 8, 3 al 11, sí. Juan 8, 3 al 11. Vea si hay una oportunidad para aquel. Si sigue pecando la persona, si sigue en adulterio y no arregla sus cosas con Dios, y si no las arregla, no podrá entrar así. Si era bautizado o cometió algún error, no por eso se va a ir al mundo. Tiene que buscar a Dios, le va a costar mucho trabajo, pero sí lo va a poder lograr. Pero el premio quizás no sea igual, pero sí el castigo, Dios se va a encargar de que no tenga, si le perdonó, no continúe el castigo que viene. Pero ya la vida eterna se la podrá dar, su premio no será igual, pero hermanos, ¿qué más quiere si ya no va a morir? ¿Qué más premio quiere? Ahora, ¿hay alguna esperanza para tales personas? Juan 8. ¿De lectura, hermana? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. En la ley no nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder causarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistiría en preguntarles, se enderezó y dijo, el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Lo voy a volver a leer, no lo leí bien. Sí. Y como insistieron en preguntarle, se aderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Hasta el 8, no? Sí, hasta el 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Hay alguna esperanza para tales personas? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ya estás condenada? No, nadie te condenó. Yo no he venido a condenar ni a juzgar. Mira, vete, ¿pero qué? ¿Qué le digo? ¿Le digo que siguiera en pecado? Bueno, entonces, ¿por qué las personas le dicen: no, si escogiste el mundo, vete al mundo? No, no. Si la persona, mientras la persona tenga temor de Dios, hay una esperanza. Cuando la persona no tiene temor de Dios y no busca a Dios, hermanos, así va a ser difícil. Tiene que buscar a Dios de todo corazón para lograr tener un perdón de parte de Dios. No es fácil. Por tal motivo, la persona que está libre de una caída, se le recomienda que tenga mucho cuidado, porque va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando un espíritu malo, que fue el que le hizo caer en pecado, haya salido de aquella persona, si vuelve a caer, ya va a ser difícil, porque dice en la Biblia que cuando sale un espíritu malo, cuando regresa, ¿cuántos entran? 7. Así que imagínense nada más, ya no son precisamente uno, son muchos, de manera que le va a costar mucho más difícil y va a ser un tanto imposible, de manera que le va a costar demasiado. Va a ser muy difícil y casi imposible de que vuelva a levantarse. Por tal motivo, si la primera caída fue, tiene que buscar a Dios, pero la segunda ya no se le garantiza. Bien, ahora bien, tenemos a no se le garantiza. ¿Por qué? Porque la persona no lo va a hacer. Y si fue débil para la primera vez, con la segunda, pues con mayor razón. Bien, ahora tenemos aquí, sí hay una esperanza para el que está en pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 y verso 18? Dice que si vuestros pecados fueren como la grana, tendrán ¿qué? Y versos 20 y 21 dice así, que si fueren negros como la grana y fueren rojos como el carmesí, que van a venir como la blanca lana, como la nieve blanca. Quiere decir que lo va a limpiar, aprender, dice, de hacer lo bueno. Pero hermanos, aquí está la fe y la confianza en cada persona para lograr lo que quiere, y el temor de Dios que tenga, el interés que le ponga. Por eso precisamente es que la palabra de Dios habla así. Ahora, pregunta número 2. No olvide, en la primera decía que qué cosa era adulterio, y también que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios, pero luego también dice que hay una esperanza y que debe buscar a Dios. Ahora, 2. ¿Quién estuvo a punto de cometer adulterio? Génesis 23, hermano Job. Dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Amén. Fíjese nada más, ¿quién era este hombre? Abimelech. ¿Era del pueblo de Dios? No. Y él lo estaba haciendo con ignorancia. Él no sabía que ella era casada, porque le había dicho que era su hermano, sí, pero Abraham lo había dicho por temor, miedo de perder la vida, porque sabía que en ese pueblo era gente mala, y él lo hacía por miedo. Dice: ¿quién estuvo a punto de cometer adulterio? Y Dios le avisó que iba a cometer adulterio, sí, y tuvo temor de Dios, sí, y estuvo a punto de cometer adulterio. Y luego dice: ¿por qué me has hecho este grande mal? Le dice a Abraham. Y vea usted cómo este hombre reconoció que había una ley, que había un Dios que le dijo: muerto eres. ¿Por qué le iba a castigar Dios? Si no había pecado, y todavía Moisés ni siquiera existía, para que dijera que la gente que dice que ahora estos mandamientos son de Moisés, existían desde antes. ¿Y por qué Dios iba a castigar a este hombre si no había ley? Esta ley ya existía, y Abraham precisamente era esposo de aquella mujer, y Dios no lo dejó para que, ¿por qué? Porque era un adulterio, era precisamente un mandamiento que él había dejado, que se iba a infringir allí, y iba a haber problema para aquella persona que lo iba a hacer, y aún que no estaba en su alcance de su conocimiento de que ya aquella persona era casada. Dice: ¿por qué me lo encubriste? Bueno, la historia lo sigue diciendo, puede leerlo usted ahí en Génesis 20,
del 3 en adelante. Vamos a ver ahora aquí la que sigue, hermano Job. Se comete adulterio también por desear la mujer o marido de otra persona con su mirada, con mirarla. Mateo 5, 27 al 32. Y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Bien, hermano. Gracias, hermano. Dice aquí la pregunta, ¿quién es tú? Bueno, si se comete adulterio también por desear la mujer o marido de otra persona con solo mirarla, hermano Job. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos algo también extra que dice que, oíste que dice, fue dicho también, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio, mas yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella comete adulterio, y el que se casare con ella, la repudiada, comete adulterio. Sí, porque luego la pareja, no, empieza a oírse palabras ahí, no, tú ya te hiciste viejo, y a ofender, ya estás muy feo o estás muy fea, y cuántas cosas que a veces se dice, y la persona, eso es humillar a una persona, esas palabras matan, duelen. A una persona, aunque algunos se llegan a casar, una ocasión me platicaban de una pareja que la casaron precisamente porque siempre es cierto problema que se oía decir allí, que se los iban a llevar a la guerra y no sé qué, y los casaron pues, sin ellos ser ellos novios, pero los casaron, y así, bueno, ya porque el hecho de que se casó, va a decir, bueno, es que yo no te quería. Si ya se casó y así se casó, pues ni modo. En el tiempo pasado no era de que, pues, de que si te quiero o te conozco, me caso, y si no, no. Hermanos, recuerde, por ejemplo, a Jesucristo se le presentó un caso. Le dijeron, un hombre, dice, tuvo a su esposa, dice, y él murió. Dice, y luego su hermano, conforme a la ley, tuvo que tomarla por mujer, y dice, también murió, y así fueron 7, dice, y tampoco el último. ¿De quién va a ser esposa en el reino eterno de Dios? Esa era una pregunta. Un ejemplo solamente, no voy a explicar, es otro tema, pero bueno, ¿estarían enamorados los 7? No, es que era la ley. Entonces, hermanos, a hoy, pues sí, te quiero, te amo, y después, no te quiero. Esas palabras, aunque es una palabra de no te amo, no te quiero, bien cortita así, pero es como una espada de 2 filos, como una bala explosiva, que cuando entra, destruye. Bueno, entonces, hermanos, eso no debe oírse ni antes de divorciarse o dejarse, porque eso mata, destruye, acaba, separa, aísla a la pareja, y precisamente esas palabras son culpables de que sucedan las cosas que suceden, y eso es verdad, hermanos. El diablo hace que la persona hable, y la Biblia aquí dice que en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Por tal motivo tenemos que tener mucho cuidado. El diablo, por palabras, hermanos, ha hecho destrozos en el mundo, en realidad, pero es lamentable que por ello hay gente dentro de la cárcel, hay gente precisamente en los hospitales, hay serios problemas en realidad, y hijos que precisamente andan en la calle porque hubo problemas desde pequeños con sus padres y se quedaron solos, sin el amparo, sin el apoyo de nada. En realidad,
Eso es un armamento poderoso para Satanás para destruir familias completas. Por la vista se puede cometer adulterio, fornicación. De tal manera que cuando llene este pensamiento en la mente, por muy agradable que te parezca, mira, dile al Señor, estos pensamientos no son tuyos, quítamelos de aquí. Limpia mi mente, limpia mi corazón. El Señor se va a encargar de hacerlo. Si usted le pide una y otra vez, nada, no nomás una vez, porque eso quiere decir que no tiene interés. Y cuando se dé cuenta de que sí se va, dele gracias a Dios también. Vamos adelante. Ahora la pregunta número 3. Tenemos, ok. La pregunta 3, que dice, ahí dice uno, ¿verdad? ¿Cuándo se incurre en adulterio? Dice, ¿cuándo se incurre en adulterio? Romanos 7, 2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y dice la pregunta, ¿cuándo no se incurre en adulterio? Cuando uno u otro muere, entonces queda libre para formar otro matrimonio. Amén. Ajá. Ahora explicando, dice, así que si el marido vive, se llamará adúltera. ¿Por qué? Lo que veíamos precisamente y lo que vamos a ver adelante, cuando veamos lo que dice Pablo y explica, dice que si, por ejemplo, en este caso, una persona ofende a la otra y la ofendida precisamente se casa con otra persona, como ya tenía otra pareja, lo hace que cometa adulterio. Pero en este caso vive en adulterio, pero el pecado no lo demanda Dios porque precisamente porque la otra persona fue la que causó esto. Entonces por eso la persona que es causante de ello debe buscar a Dios a toda costa para que precisamente Dios tenga misericordia y pueda encontrar precisamente una limpieza en su conciencia. Y aún con todo y eso, recuerde, la Biblia dice, aún si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando dice esto se refiere a aquella persona que dice, bueno, pues es que ya pequé, mejor me voy al mundo. ¿A dónde aparecerá, hermanos? Lleva un cargamento de dar cuentas de muchísimo. ¿Le gustaría a usted deber $5 o le gustaría deber 10,000? ¿Qué le gustaría deber? No hay otra, nada más 5 y 10,000. ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál le sería más fácil de pagar? Bueno, entonces precisamente eso es lo que pasa. Si hay un error, hermanos, hay que arreglarlo para que de esa manera Dios quiera perdonar la deuda. Recuerden la parábola de las deudas. Y entonces, hermanos, podemos entender y no que tenga que pedirle a Dios que le perdone 10,000. ¡Qué vergüenza! Entonces, tú no tuviste interés nunca. Voy a voltear mis espaldas y no voy a oír. Voy a cerrar mis oídos para no oír y mis ojos para no ver, y no vamos a recibir respuesta. Tenemos que hacerlo inmediatamente hasta que logremos nuevamente la amistad con Dios. Recuerde lo que le pasó al rey David. Él no quedó inmune. Él recibió un castigo terrible. Él lloró. Él precisamente buscó a Dios y aún, hermanos, Dios precisamente tuvo misericordia del rey David. Dios puede tener misericordia de aquel que es humilde. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así lo dijo el rey David. Bien, vamos a ver ahora, aquí dice otro. ¿Por qué José no quiso cometer adulterio? Génesis 37, del 7 al 12. Génesis 37, del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo,
duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Dice que si conocía la ley. Sí la conocía, hermano, por lo que recalca aquí en el versículo 9, última parte. Dice, ¿cómo? Pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios. Por esa razón la conocía él. Amén. La pregunta decía, ¿por qué José no quiso cometer adulterio? ¿Conocía él la ley de Dios? Sí, la conocía. Entonces, ¿no que existió hasta el tiempo de Moisés? La gente que dice que los 10 mandamientos existieron de la ley de Moisés está enseñando una mentira. Y las mentiras son del diablo. No importa que sea un predicador, si ha dicho que la ley de los 10 mandamientos es ley de Moisés, está confundida, porque Moisés todavía ni existía todavía cuando estos mandamientos ya existían, como lo vimos desde la primera lección de este cuaderno. Bien, hermanos, gracias, hermana Josabet. Viene la cuarta con nuestra hermana Vidal. Ahora dice, ¿cuál es el consejo para jóvenes y adultos? Fíjese, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 1 al 7. Resta pues, hermanos, que os rogamos a exhortarnos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Por la voluntad de Dios es vuestra satisfacción que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en satisfacción y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestando, porque no os he llamado Dios a inmundicia, sino a satisfacción. Amén. Amén. Eso es, dice la pregunta así, ¿cuál es el consejo para jóvenes y adultos? Que tenemos que tener nuestro vaso, ¿qué? Para jóvenes, sí, recuerde que somos vasos de honra para Dios, un vaso de honra, el Señor es el alfarero, tenemos que tener ese vaso para la honra y gloria de Dios en santificación, todo el tiempo tratar de mantener esa santidad con el Señor, porque en el momento que nosotros nos desviemos o nos desanimemos a portarnos bien delante de Dios, vamos a llorar enseguida. Una ocasión me decía a un joven de muy lejano, no sé ni de dónde exactamente, pero de otro país, me decía, ¿y qué hago? Dice, porque yo tengo como un mes que siento un desánimo muy grande y no sé por qué, no tengo ganas de leer la Biblia, me gusta la sé, la conozco y trato de hablar, de visitar, pero no siento el mismo humor ni para cantar cantos. Porque cuando viene ese desánimo, por algo viene y el diablo aprovecha, por tal motivo tiene que arreciar, o sea, fortalecer ese espíritu por medio de la oración para que la fe se levante nuevamente, porque es el momento cuando el diablo aprovecha para hacer caer a la persona y no se levante más. Bien, amados hermanos, ahora esto es lo que dice aquí en la pregunta número 4, y la segunda parte para nuestra hermana Vidal también dice, ¿reprueba el apóstol Pablo en su escrito una relación antes del matrimonio? Sí. Vamos a escuchar Hebreos 13, 4. Hebreos 13, verso 4 dice, honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Amén. Amén. No se permite nada de eso, hermano. A este acto, precisamente antes del matrimonio, se le llama mancilla. Sí. Algo que no está precisamente permitido y está reprobado por Dios. Es precisamente fornicación, de manera que un joven o una señorita que tiene su novio no tiene que tener ese tipo de relaciones, siendo directamente para que se entienda, porque a veces es que yo no entendí, nunca me dijeron.
y por eso hay madres solteras y padres con hijos sin haberse casado, y es una pena, una vergüenza que esto suceda. Bien, es importante que los jóvenes entiendan que todo tiene su tiempo y tiene que hacer decentemente y con orden. No que sea pecado o malo que se case un joven o una señorita, pero tiene que hacerlo decentemente y con orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, primeramente el orden es lo que ordena Dios, que debe ser del pueblo de Dios, de la iglesia, para que no tenga que llorar, para que no tenga que sufrir. Si de por sí, en todo, de cualquier manera, siempre va a haber algunos problemas, pero van a ser no del agrado de los que se puede buscar si se consigue una pareja o alguien que no es de la iglesia. Va a ser muy difícil, quizá el 1000 por 1, de que una persona no tenga tantos problemas habiéndolo hecho así. De otra manera, si sucede y ya lo tiene y no lo quiere dejar, tiene que hablarle a la palabra de Dios hasta que entre a la iglesia. Si ese proceso se lleva, va a ser algo muy seguro de que la persona pueda confiar de que está haciendo lo correcto y que Dios sí le va a bendecir. De otra manera, nomás no. O se hace o no se hace. Pero bien, si es de Dios, la persona no se va. No tenga temor. Y si es para usted, sea hermano, sea hermana, también no se va a ir, pero tiene que hablar sin miedo, decirle, así dice la palabra de Dios, si tú aceptas esta doctrina, como decía la familia Gers, si mira, esta es la doctrina de la iglesia de Dios, y si tú no la aceptas, ni modo, discúlpanos por donde entraste, puedes irte otra vez, pero una vez habiendo explicado la palabra de Dios. Así también tiene que hablarle la palabra de Dios, y se la acepta, perfecto. Bien, ahora, de otra manera tendrá que llorar. Y si ocurre este caso antes del matrimonio, se llama fornicación y es pecado. No por el hecho de que se case quiere decir que ya se borró. Tiene que dar cuentas delante de Dios. Por tal motivo no se recomienda. Pero una vez que suceda eso, tiene que legalizar su matrimonio porque no le queda otra para no seguir incurriendo y seguir viviendo en fornicación. Y para que no haya fornicación y sea todo decentemente y con orden, tiene primeramente que, después de que es de la iglesia, o si ya es de la iglesia, primeramente el permiso con los padres, que estén de acuerdo, que no haya problema. Segundo, precisamente, si no hay bendición del ministerio, bendición de los padres a Dios, porque también pueden pedir bendición para ellos, solamente en caso de que no haya quien, para que una vez que ya se ponga todo en manos de Dios, porque recuerde que por esta razón, la Biblia dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importante que todo matrimonio que fue legalizado legalmente lleve la bendición de Dios. La persona la puede pedir, pero hermanos, si los papás oran por un hijo, ¿usted cree que, y son de la iglesia, usted cree que Dios los oye? ¿Quién más va a pedir con más fuerza de su corazón que los padres para una bendición de un hijo? Y en este caso el pastor o el ministro de la iglesia, precisamente como autorizado para llevar ciertos, se me fue la palabra, bueno, oficios ministeriales de la iglesia, es precisamente el indicado para hacerlo. Pero cuando no hay, y por ejemplo que la familia vive en el desierto y que es muy difícil que venga un ministro o alguien que pueda implorar esa bendición, los padres podrán hacerlo. Y está precisamente, no es un pecado ni un error, sino simplemente ya está dentro de lo permitido. Pero bien, bíblicamente. Ahora nosotros tenemos que hacerlo decentemente y con ese orden para que Jehová, el Señor, edifique esa casa y no trabajen en vano los que la edifican, para que el diablo no venga a desbaratarla fácilmente. Claro que el diablo siempre va a luchar, hermanos, porque el diablo no crea que le tira nomás a ver qué sucede. Él va a la segura porque busca el lado flaco de cualquiera de los dos. Pero vamos a ver, hermanos, a tener cuidado para que el diablo no haga de las suyas. Vamos adelante. Pregunta número 5. ¿Qué hermana o hermano quiere? Ya los que cooperaron, denles lugar a los demás. Hermana Esther, pregunta número 5. Pregunta número 6. Hermana Celeste, ¿otro hermano? No les podemos dar. Hermana Berenice,
no les podemos dar, yo les aseguro que nuestros hermanos que nos acompañan en internet de diferentes partes del mundo, de Groenlandia, de España, aún de aquí de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, quisieran comprar nosotros la lectura, pero algún día se va a poder bien pronto. Ahorita todavía no. Mientras tanto no se cierre, seguimos esperando ese día. Pero ahorita ustedes, hermanos, para que ellos oigan, porque algunos de ellos no tienen Biblia, solamente están escuchando su lectura de usted. Bien, pregunta número 5, pregunta número 6 y pregunta número 7. Ahí nos quedamos. Bien, ahora tenemos la 5. Castiga a Dios el ser desleal a su pareja, Malaquías 2, 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha castigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, sino ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él una habiendo en el abundante de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardáis pues en vuestros espíritus y no seas desleales, para que con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece repudió, y al que cubrió la iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardáis pues en vuestro espíritu y no seas desleal. La otra, hermano. El 16. No, ahorita espérenme, todavía, vamos aquí. Dice esta pregunta. ¿Castiga a Dios el ser desleal a su pareja? Sí, la castiga. Dice, ¿por qué Jehová ha atestiguado? Él es testigo. Delante de él, hermanos, no hay nada que se oculte. Dicen los libros de consejería regularmente que siempre un hombre o una mujer que comete este adulterio nunca va a decir hice esto o hice el otro. Siempre lo va a negar. La Biblia dice que, dice en otras palabras, dice la doncella comió y dice no pasó nada. Hablando en otra forma, pero así es que todo el tiempo regularmente nunca va a decir, y si nadie se dio cuenta lo va a negar. Esto precisamente ya es bíblico y los consejeros saben porque de tantos problemas que han pasado, hacen esos tipos de consejos para las personas que lo necesitan y que están pasando por ciertos problemas. Pero esto es lo que dice. Ahora vamos a ver aquí lo que dice. ¿Cuál es el 5? ¿Castiga a Dios a esa pareja? Sí, la castiga. Dios es testigo, no se lo oculta. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y luego dice aquí que estamos engañando al ángel y también al Espíritu de Dios. O sea, no los podemos engañar. Es pecado andar haciendo eso. Mejor es reconocer algo muy importante que quiero, antes de que nuestra hermana no está aquí, pero quiero que lo tome muy en cuenta. La Biblia dice así, que el que encubre el pecado no será prosperado. Se va a quedar allí. Encubre, no reconoce su pecado, va a quedar solamente así. No, tiene que reconocer delante de Dios que ha pecado para que de esa manera busque a Dios, porque así nada más así, que Dios le perdone. No. Tiene que buscar a Dios porque eso cuesta. Y a Jesucristo le costó la vida por conseguir nuestro perdón. Hermana, ahora la siguiente dice: ¿reprueba el apóstol Pablo en su escrito una relación antes del matrimonio? No. ¿Cómo se puede, ver la pregunta 5, cómo se puede evitar la fornicación y el adulterio? Primera de Corintios 7, 5, 1 al 5. Y cuando a las cosas de que me escribéis, bueno, las series al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumple con la mujer del deber conyugal, asimismo la mujer como el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negaréis el uno al otro y no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupáis sosiegamente en la oración y volver a juntáis el uno para que no os tentéis Satanás a causa de vuestras inconveniencias. Mas os digo por la vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tenéis su propio don de Dios, uno
la verdad y un modo del uno al otro. Amén. La pregunta dice, ¿cómo se puede evitar la fornicación y el adulterio? Cada uno tiene que tener ¿qué? Su compañero o compañera. De esa manera, de otra manera es muy riesgoso, no importando la edad que tenga. A menos que sea una edad demasiadamente avanzada, allí sí no hay problema. Pero regularmente el problema más grave es cuando la pareja está joven. Imagínense que una pareja de unos 23, 24, 25 años se rompe su matrimonio. ¿Usted qué cree que los dos se van a quedar sin casar? Y cuando esto llega a suceder, como veíamos precisamente anoche, hay mujeres precisamente que tienen 1 o 2, 3 hijos de diferentes maridos y después se llegan a casar. ¿Cuántos problemas? Si con uno agarran problemas, ahora con tanto, hermanos. Y ya no se puede, hay problemas con el nuevo esposo que tienen, ellos también. Yo conocí una pareja que tenía un problema y tuve que ir muy lejos a arreglar ese problema, y gracias a Dios se arregló y hasta la fecha sigue adelante. Y todos los que he arreglado en realidad han funcionado bien, excepto uno que después de haber dicho que iba a arreglar el caso y que se iba a sujetar, volvió a cometer el mismo caso y no se arregló ya más, porque bíblicamente tampoco lo permite. Bien, hermanos, así es el caso. Entonces, hermanos, nosotros precisamente que estamos precisamente aprendiendo de esto, debemos oír lo que la Biblia dice para que podamos compartir lo que aprendemos con los que lo necesitan y con los que necesitan saber de la palabra de Dios. En este caso dice, cada uno tenga su esposa y cada una tenga su marido, para que de esa manera no tenga la tentación y sea más fácil hacer frente a las acechanzas del diablo y tentaciones que le puedan venir. Dice aquí luego después que no se defraude el uno al otro. Por eso también viene ese problema, porque aparte de que no comete un adulterio, pero defrauda. Por eso dice aquí, nadie tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Para ser más exacto, por si alguno tiene duda de qué estará diciendo el hermano Elías, no quisiera decirlo, pero se refiere a la masturbación aún en las parejas casadas. No debe de existir ese fraude jamás, porque es riesgoso y puede ser culpable de lo que suceda. Bien, ahora, ¿mande? Tengo un comentario sobre este verso donde dice, nos dan varias recomendaciones. El capítulo 5, mi Biblia lo dice un poco más claro, lo puedo entender más claro, donde la pregunta está diciendo qué recomendaciones nos da para que no caigamos en adulterio. Y ya explicó usted lo que dice de la mujer, que no tiene potestad, y el hombre también. Pero en el verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro. A veces tenemos problemas en el matrimonio, y cuando uno trata de castigar a su pareja, como diciendo voy a negar, no cumplir como esposa o como esposo, cuando uno hace eso da lugar a Satanás para que caiga en adulterio. Yo esa recomendación también lo veo aquí. Esto a veces también se agarra por medio para manipular a la persona. Y eso es incorrecto, y eso ocurre precisamente en muchas personas que conocí una pareja de muchos años que tenía cierto problema, y precisamente cuando ella se enojaba ya no le hablaba durante más de un mes, y prácticamente vivía en la casa, pero ni palabra ni para allá ni para acá. Eso es precisamente también algo muy... el dejarse llevar por la ira y tratar de manipular a la persona de alguna manera, son errores que se cometen en el matrimonio. Por eso dice la Biblia que cuando hay un error un error y se debe pedir perdón o ponerse en paz antes de que se oculte el sol, porque a la larga trae consecuencias. No debe existir ese tipo de problemas a largo plazo. Si un día no se puede arreglar, el siguiente día sí se debe tratar ese caso. Si está muy acalorada el problema de discusión o no sé qué, pedirle a Dios y dejarlo para mañana, porque si se hace allí explota la bomba, bien, y se acaba todo. Pero bien, amados hermanos, vamos a ver aquí algo más. Tenemos otra cita que es 1 Corintios 6:18. Hermana Esther.
oír de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Ya lo vimos precisamente. Entonces, ¿por qué dice contra su propio cuerpo peca? Precisamente por este acto que es recomendado en algunas personas del mundo, pero dentro de la iglesia no es así. Bien, amados hermanos, tenemos ahí otra pregunta más, que es la siguiente. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado? Ok, la 6 dice así: si Dios no permite el adulterio, Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 al 32 dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es. Bueno, dice aquí, si Dios permite, si Dios no permite el adulterio, Mateo 5:30, ya lo leo. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer al haberse apartado? Primera de Corintios 7, 10 y 11. Enseguida. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? No, es que ya me cayó mal y ya cualquier cosa y lo quiere dejar. Es el problema. Ahí está. No, si se dejaron porque se pelearon, se discutieron, ya no, mejor que se reconcilie con su esposo. Pero dice aquí, no despida a su mujer, ni ella tampoco lo deje. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, dice la pregunta, ¿qué tiene que hacer el que se ha separado? Reconciliarse otra vez. Sí, porque ha habido familias disgustadas por años, pleitos, y así permanecen separados, pero no, es mejor que se reconcilien. Pero hay ocasiones en que esos problemas llegan a tanto de que a veces es un tanto imposible arreglar esto. Y es otro caso también que tiene que analizarse en cada caso para ver cómo se le va a solucionar. Aquí Pablo está tratando uno en una forma general, pero dependiendo de cada caso, así también es la resolución que se le da bíblicamente a cada caso. De manera que si alguno tiene algún caso especial, tanto nuestros hermanos que nos acompañan en internet o alguno hermano quiere alguna pregunta, también puede hacerla para que en especial se vea el caso y se le diga de acuerdo a la Biblia qué es lo que le conviene hacer. Bien. Sí, yo tengo un comentario en esa pregunta. Yo me imagino, lo tomo así en mi opinión personal, que cuando da la recomendación de que no se vuelvan a casar, porque a veces cuando se divorcian y no es por el divorcio, que se divorcian por problemas o malentendidos que tienen, que no es aparte del adulterio, la pareja tiene la tendencia a volverse a casar y vuelve a tener esos mismos problemas. Por eso es que dice que no se vuelva a casar, porque cuando ya es adulterio pues es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando son problemas que uno tiene, se separa de esa persona, se vuelve a casar y los vuelve a tener, y se casa con otra y vuelve a tener los mismos problemas. Entonces por esa razón vemos muchas parejas que dicen, bueno, pues se divorció una vez, 2 veces, 3 veces y siguen volviendo a caer en lo mismo porque no han arreglado su relación con Dios antes de volver a... Va de mal en peor, como dice la Biblia, va de mal en peor. Y no, un señor que conozco, no de la iglesia, se casó 7 veces y en ninguno de las 7 veces pudo tener paz como él esperaba. O sea, felicidad como él esperaba, o a lo mejor como de los cuentos. Entonces, en realidad, hermanos, es importante saber, todo matrimonio precisamente que Dios precisamente ha reconocido como unido, recuerde que el diablo viene y lo desbarata. Entonces, todo matrimonio va a tener problemas, o
Si hubiera 1000 y le pudiera decir, levántese el que no ha tenido un problema, ¿se levantaría alguno? Entonces, hermanos, eso va de un nivel alto, de manera que, como por eso les digo, ya en casos especiales, que a veces es intolerable, como decía algún hermano acerca de otro problema, que muy riesgoso había, precisamente ya como los pasajes y los ejemplos bíblicos son estándar, no van a explicar todo, tiene que estudiarse cada caso conforme a la Biblia, en especial para ver, el ministerio decide qué es lo que se tiene que hacer. Por eso precisamente está el ministerio, que es la iglesia, de quienes tiene uno que echar mano para decidir un caso así, porque la Biblia no va a hablar exactamente del caso de alguna persona, y en detalles tampoco, porque es un tanto diferente, se tiene que estudiar. Bien, vamos aquí, nuestra hermana Celeste tiene razón, y siempre va a haber problemas, así es como le decía una vez a una pareja, hermanos, a como dé lugar, busquen solución a sus problemas, sean grandes o sean chicos, porque lo que viene detrás, que todavía no ven, no se le recomienda a nadie. A nadie. No es lo mismo que dice a alguien le pasó, a muchos le han pasado y a mí que también me pase. No. Mejor que no lo viva, no se le recomienda a nadie. Bien, el caso es tenemos aquí la pregunta número 7. ¿A quién le tocó la 7? A la hermana Berenice, y ya está atrás de nuestra hermana. Bien, ¿aprueba Dios la homosexualidad? Vean lo que dice el Señor, Romanos 1:24 al 32. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que si es abominación, por supuesto que lo es, hermano. Es abominación. Fíjese nada más. Esto dirá usted, pero no ocurre. Sí, cierto, en realidad el mundo está lleno. Ciudades completas entregadas a la homosexualidad. Y no se diga las lesbianas. Y ya a veces no se sabe ni quién es hombre ni quién es mujer, como la ciudad de San Francisco y otras ciudades que están muy pervertidas. En realidad esta maldad la llevan. Y como dice aquí, atestados de toda iniquidad. Y luego dice aquí, la otra dice que son desleales. En realidad, hermanos, viendo esta palabra, oía de una persona que teniendo su esposa, dice, no, pues es que ella se fue con una lesbiana y dejó a su esposo. ¿Cómo ve? Increíble, pero así, yo dije, ¿cómo es eso? Sí, claro, hermanos, en el mundo está lleno de todas estas cosas, pero recuerde que tiene precisamente que tener mucho cuidado, porque el diablo precisamente anda como león rugiente, y estamos, como dice la Biblia, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Tenemos, hermanos, que nosotros seguir adelante. Nos faltan la 8 y la 9, para quien sea. Nuestra hermana Tere, bien, hermana Tere, dice aquí, luego la 9, para quien quiera también. ¿Cuál es el castigo para los que cometen adulterio y fornicación? Luego dice aquí, 1 Corintios 6:9, Hebreos 13:4 y Efesios 5:5. Vamos a ver. ¿No sabéis que
injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bien, no entrarán. Aquí dice, no erréis, que estos no van a entrar al reino de los cielos. Ok, no van a entrar. Ahora, Hebreos capítulo 13, 1. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, hermana Esther. Vamos a escuchar. Prepare otro, la cita de Efesios 5, 5. Permanezca el amor fraternal. No, el 13, 4. El 13, 4, perdón. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros no juzgará Dios. Amén. Bien, aquí dice que es honroso el hecho sin mancilla. O es decir, una pareja que lleva el orden de la Biblia para recibir una bendición. Hay que esperar hasta llegar a una bendición para que precisamente queden precisamente totalmente unidos y tengan el permiso de Dios, y en este caso el permiso de la ley y el permiso de sus padres. Son 3 permisos. Si brincamos uno, está incompleto. Porque recuerde que si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Habrá muchas preguntas, hermano, pero entonces ¿tiene que casarse forzosamente en la iglesia? No. La bendición de Dios la puede dar en donde no está Dios. Entonces así puede ser en el monte, en un llano, en donde sea, hermanos, en una casa, pero debe precisamente ser la bendición precisamente de Dios por medio de una oración, como ya lo explicamos al iniciar nuestra lección. Si alguno tiene dudas o preguntas, estamos para servirle. Bien, hermana, la última cita, Efesios 5, 5, ¿quién lo tiene? Hermana José. Que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Ninguno que practica esto y que va a continuar allí en ese pecado no puede entrar. Recuerde la primera pregunta, que hay una esperanza, pero tiene que pedir un arrepentimiento, o tiene que acercarse a Dios y dejar de hacer lo malo. No tiene que continuar en las tinieblas, en el pecado, en el mundo. Tiene que venir a Dios de rodillas y buscarle de todo corazón para recibir un perdón. Pero si así va a continuar, no tiene perdón. Definitivamente en el mundo no va a alcanzar ningún perdón ni vida eterna. Bien, eso es lo que dice. Tenemos ahora aquí la pregunta última. ¿Morará el Espíritu Santo en un cuerpo corrupto? No. Primera de Corintios 6, 13. ¿Quién lo tiene? Verso 15. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las... Primera de Corintios 6:13, estoy ahí. ¿Estoy correcta? 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo que es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 18. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete, fuera el cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el último dice así: porque habéis sido comprados por el precio, glorificaos pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hermanos, entonces la pregunta dice, ¿morará el Espíritu Santo en un cuerpo corrupto? No. Por tal motivo tiene que, si se ensució, se ensució, lavarlo con el agua, que es la palabra de Dios, buscar a Dios de todo corazón por medio de la oración y el ayuno, no solamente oración, para poder lograr un perdón. Y cuando su conciencia quede tranquila, quiere decir que Dios le habrá perdonado, pero tiene que mantenerse muy dentro de aquella fe, muy cerca en comunión con Dios, para no volver a caer, porque la siguiente será peligrosísimo. Es mejor que tenga mucho cuidado, porque si no se limpia el corazón, no puede morar el Espíritu de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios, pues no puede entrar en el reino de Dios así, porque sus frutos no serán de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo al mundo. Bien, la conclusión, para concluir, dice así,
Así que, amados, pues tenemos tales promesas: limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. 1 Corintios 7:1. Santificarnos, limpiémonos de toda inmundicia. Hermanos, recuerde, por si alguno no oyó toda la predicación o toda la escuela, toda la lección, si ha caído en pecado, no se deba preocupar. No diga, ya me perdí la esperanza, mejor me voy al mundo. No, busque a Dios, puede tener perdón si dependiendo del empeño que busque y la sinceridad y humildad que muestre delante de Dios. Como dijo el Señor, haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Dios vea esos frutos dignos de arrepentimiento, tiene perdón. Así es que no se vaya al mundo, busca a Jesucristo. Jesucristo le espera. Dios les bendiga. Pasamos.